Hola, buenas tardes. Gracias por conectarse el día de hoy. Estamos muy contentos de que estés con nosotros en el Hub de Exponential Español. Esta es una comunidad en línea donde queremos usar para conectar con ustedes, líderes, donde queremos ayudar proveyendo recursos, en este caso, a través de conversaciones. Estamos invitando a líderes nacionales, líderes denominacionales, líderes de redes, para que traigan una palabra fresca de lo que Dios está haciendo a través de ellos. Mi nombre es Obi Arellano, yo soy el director ejecutivo de Exponential Español y con el día de hoy nos acompaña Eddie Alemán, que es el secretario general de RCA, Reformed Church of America, que vamos a estar teniendo una conversación buenísima con él. También me acompaña mi co-host, mi co-anfitrión, Eso mero. Jeffy Villalta. Bienvenidos a los dos y bienvenidos a los que nos acompañan en esta tarde. Quiero animarles a que pongan preguntas en el chat mientras platicamos, mientras escuches algo, con confianza o déjanos saber y realmente queremos contestar tus preguntas el día de hoy. Entonces, bueno, ¿qué les parece si empezamos en esta conversación aquí con mi hermano Eddie Alemán? Bienvenido, Eddie. ¿Cómo estás? Gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias, Obi, por darme esta oportunidad. Gracias a Dios estoy bien. Yo estoy acá en la ciudad de Grand Rapids, Michigan. Aquí están los headquarters de la Iglesia Reformada en América, so Reformed Church in America. Y Dios me trajo a servir. La denominación he servido en diferentes áreas, pero como secretario general hace 2 años y medio, comencé en julio del 18 y para dirigir pues la denominación en este tiempo. Y tienes una trayectoria larga en el ministerio, una trayectoria de pastorear, de plantar iglesias, y yo sé que uno de los enfoques que también tiene ahorita el RCA y tu denominación es enfocarse en plantar iglesias también. Sí, mi trayectoria de ministerio comenzó en Canadá. Yo nací en Nicaragua, pero llegué a Canadá en los años 80, allá temprano en los años 80. Ahí me conecté con la iglesia, me bauticé siendo joven y ahí comencé pues 2 iglesias, una en la ciudad de Toronto, en Canadá, y la otra en una ciudad que se llama Mississauga. Eran iglesias con enfoque latino, inmigrantes mayormente de Sudamérica, colombianos, ecuatorianos, argentinos, yendo para esa área de Canadá. Y pues luego serví en California. Gracias a Dios, el Señor me dio la oportunidad de estar en el Valle Central, en Fresno, todo lo que es el Fresno, el norte de California, Sacramento, esa área, Modesto. Y luego el Señor me llevó a Los Ángeles y hemos equipado líderes, plantado iglesias y por la gracia de Dios luego el Señor me llevó a servir a nivel nacional con el Concilio para Ministerios Hispanos de la Iglesia Reformada en América y ahora pues estoy sirviendo en la posición que estoy. Eso ha sido ya varias décadas. No soy ancianito, pero ya tengo No, unas para millas. nada. No. Nada de anciano aquí. Unas millas Mencionaste caminadas. Modesto. Es raro para mí conocer personas que saben dónde está Modesto, California, o que han estado ahí o trabajando ahí. De hecho, no muchos saben parte de mi historia, ¿no? Pero cuando mi familia se mudó de México a Estados Unidos, estamos hablando de hace casi ya 30 años. Ajá. Vivimos en Modesto, California, un año. Estuvimos ahí. Okay. Y ya de ahí nos mudamos a la ciudad de Chicago. Entonces, siempre me alegra escuchar a alguien que sabe dónde está Modesto y que ha trabajado Sí. allá. Plantamos 2 iglesias en Modesto, una en Modesto y otra en un pueblito cerca de Modesto que se llama Riverbank. Sí, claro, sí sé dónde está. Estuvimos ahí haciendo el ministerio. Qué bien. Pues el día de hoy tenemos esta gran conversación que vamos a estar desarrollando en nuestro tiempo hoy.
El futuro de la iglesia, cómo se ve la iglesia, especialmente cómo se ve la iglesia en un futuro cercano, en un mundo cambiante. Estamos en un tiempo tan raro, en una etapa muy rara de pandemia, no solamente raro, o sea, muy difícil para muchas personas, para muchas iglesias. Am, Ah, Obviamente las iglesias han tenido que ajustarse para poder seguir cuidando de su congregación, enseñándoles y poder manteniendo algún aspecto de conexión, ¿no? Aunque no podemos juntarnos en persona. Aunque hay muchas iglesias que sí lo están haciendo, obviamente, dependiendo en qué región del país están. Pero vamos a hablar acerca del futuro de la iglesia y qué es lo que, cómo vemos, qué es lo que sentimos más o menos, que quizás qué discernimos, a lo mejor hasta sentimos que Dios nos está mostrando algo acerca de lo que de lo que viene o lo que Él quiere hacer en la iglesia, a través de la iglesia, aún en estos tiempos, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas para empezar esta conversión, ¿cómo se puede ajustar la iglesia y cuáles son algunos de los cambios que estamos viendo en este mundo cambiante en medio de pandemia? Pues gracias, Obi. Y quiero darte gracias porque estas conversaciones son cruciales para el ministerio en este tiempo. Y gracias que Exponential en español está poniendo atención a las necesidades para el futuro de la iglesia. Yo creo que es bien crucial. Déjame comenzar con la segunda parte de la pregunta, donde dice cuáles son los cambios que estamos viendo. Yo creo que, si tú miras la historia de la iglesia, Dios ha levantado diferentes movimientos a través de la historia, comenzando desde la iglesia primitiva, ya el trabajo de los apóstoles, el cambio, donde las personas miraban quizás que era negativo, pero Dios estaba en el proceso. Una cosa sí tenemos que tener claro, y eso es lo que le digo yo a todos nuestros líderes dentro de la denominación, no solamente a nuestros líderes latinos, pero los líderes de todas las etnias, de anglos, asiáticos, afroamericanos, latinos, es que Dios tiene el control de todo. Nada toma a Dios por sorpresa. Y esa es parte crucial de nuestro entendimiento teológico. O sea que Dios es un Dios que es soberano, y quiero enfocar un poquito más en el aspecto teológico de esta pregunta. Dios es Sí, sí, soberano sí, claro. y Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo, incluido la situación que estamos viendo hoy con el COVID. Por ejemplo, en el comienzo del tiempo, atrás en la iglesia del primer siglo, tú te acuerdas, o sea, si leemos la historia, la iglesia era la iglesia perseguida y la persecución de la iglesia duró hasta que Constantino estableció el cristianismo como Sí, la religión oficial del imperio romano, y ahí es donde la iglesia tomó otro rumbo distinto, pero esos primeros 200 años, la iglesia estuvo vibrante, estuvo firme, a pesar de ser la iglesia perseguida. Son los cambios que estamos viendo hoy. Por ejemplo, el cambio mayor es el asunto que estamos lidiando con el asunto del COVID. Este es un virus letal. Es un virus que existe, aunque hay mucha gente que dice que no, pero yo he perdido familiares por el asunto del COVID-19. Este es uno de los cambios que nosotros estamos viendo, y creo que Dios nos está invitando a nosotros a redefinir el trabajo de la iglesia, no redefinir la iglesia, no redefinir la misión de la sí, iglesia. eso es clave. ¿Sí me entiendes? Eso es clave. No, Sí, no vamos a redefinir la misión de la iglesia. Lo que sí vamos a redefinir son nuestro acercamiento a cómo nosotros hacemos el ministerio. No tenemos que redefinir el qué de la iglesia, sino el cómo. ¿Cómo vamos a hacer el ministerio el día de hoy? Y los ajustes que hay que hacer, ya para contar la primera parte de la pregunta,
creo yo que los líderes el día de hoy, nosotros tenemos que reajustar nuestro acercamiento al ministerio, tenemos que redefinir qué rol juegan los miembros de nuestra iglesia. Yo pienso que eso es crucial. Yo cuando era pastor, para mí era bien importante que nuestra iglesia no esté llena solamente de espectadores. Para mí, yo como pastor, para mí era crucial involver a todos nuestros miembros en la obra del ministerio. Yo les tomé una foto un día a todos en la congregación y luego la hice en grande y le puse, aquí están nuestros misioneros. Porque muchas veces misión, pensamos de misión cuando nos vamos a África, allá, a la Ujú, India, ujú. al Medio Sí, Oriente, y nuestra idea de misión y de ser misionero es esa. Tenemos que redefinir lo que significa ser un misionero para el futuro de la iglesia. Tenemos sí. que redefinir lo que es el rol de misión. La iglesia tiene que empezar a ajustarse en toda esa área. El liderazgo tiene que empezar a reajustarse en Sí. cómo se hace la iglesia, cómo se hace el ministerio. Fíjate que una de las cosas que yo también, aparte de servir con Exponential Español, tengo la oportunidad, el privilegio de servir con New Thing Network, que es una organización, es una red de plantación de iglesias. Y una de las cosas que hicimos el 2020 fue reajustar inmediatamente el trabajo que estábamos haciendo. En vez de estar dar entrenamientos para plantar iglesias, estrategias, todo eso, realmente hicimos un cambio para cuidar a los pastores. Entonces, ese fue uno de los primeros ajustes que hicimos. Pero ya después de que empezamos a trabajar con los pastores que estaban, no sabían qué hacer en la pandemia y todo eso, empezaron a preguntar, ok, ¿qué cambios podemos hacer para seguir siendo la iglesia Ujú. cuando no tenemos un edificio para hacer nuestros servicios de la iglesia? Y una de las cosas que yo he visto y he escuchado muchas historias de muchos pastores en este tiempo es de que han podido hacer el cambio para movilizar a la iglesia. ¿Qué es lo que tú estás mencionando? Exacto. A equipar a misioneros en la iglesia y no con esa mentalidad, no de enviarlos a África, a Centroamérica, a China, a otros países, no donde necesitan el evangelio, sino también localmente. O sea, ¿cómo podemos hacer? Y es lo que decimos, ¿cómo podemos desarrollar misioneros diarios, misioneros cotidianos? Exacto. Donde nosotros como líderes ya no vamos a depender tanto de lo que hacemos en un edificio, sino que vamos a Exacto. depender de que la congregación tenga nuestro permiso como líderes y pastores, que tenga algo de herramientas simples que ellos puedan poner en práctica en sus vidas diarias, con sus vecinos, compañeros de trabajo. Y creo Exacto. yo que eso es una de las cosas que sería es uno de los cambios que tenemos que hacer, que últimamente es regresar al modelo ¿cómo se dice? Primitivo de la iglesia primitiva, ¿no? Que Exacto. ellos estaban siendo misioneros donde vivían, invitaban a gente a su casa. Exacto, necesitamos misioneros que sean misioneros no profesionales, Ujú, sino que misioneros cotidianos, misioneros de todos los días, que puedan compartir el evangelio, con sus amigos, sus familiares cercanos, el trabajo. Necesitamos iglesias en salones, de café, en cafeterías. O sea, la redefinición de la iglesia tiene que ser diferente. ujú. Fíjate que el Internet comenzó en los años 80. Yo me acuerdo porque yo era un jovencito en ese tiempo. Mira, yo me acuerdo cuando comenzó el Internet. Yo era un teenager cuando el Internet comenzó y me acuerdo que en mi iglesia el pastor predicaba en contra del Internet, que ese era del diablo, que ese era satánico, y era lo nuevo que estaba saliendo. El día de hoy, y esto es parte de los cambios también, o sea, el Internet ahorita, todo lo que es la tecnología, es el mejor amigo para el ministerio, para poder hacer el ministerio. Mira, qué bendición que
que Jeff T está en Los Ángeles, yo estoy en Grand Rapids, Michigan, y tú estás allá en la Ciudad de México. Y muchos se están conectando para ver esta transmisión de diferentes partes de Norteamérica y del mundo entero. O sea, tenemos que poder reevaluar cómo nosotros vamos a crecer en nuestra área teológica, porque el futuro, por ejemplo, de la iglesia, va a ser menos personal y menos presencial y va a ser más digital, más tecnológica. Ese es el futuro de la iglesia y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Solo los líderes tienen que subir al próximo nivel. Y esa es una de las áreas donde nosotros hemos tratado de ayudarle a nuestras iglesias. Nosotros tenemos como unas 1000 congregaciones en Estados Unidos y Canadá. Algunas estaban en buen nivel que pudieron ajustarse después del asunto de la pandemia, pero muchas otras han atravesado, pero por dificultades. Y lo que nosotros hicimos fue educar a nuestra iglesia en el área tecnológica, o sea, ayudarles a ellos a poder tener una plataforma donde puedan recibir sus ofrendas, porque muchas no tenían, o sea, no tenían una plataforma para su ofrenda, no tenían una plataforma para hacer sus servicios online y todo eso. Ujú. Yo me acuerdo que en los años 80, cuando el Internet comenzó a surgir, ese era un ataque, pero tremendo, de mucha gente. La relación con la tecnología tiene que mejorar y esos son los ajustes que tenemos que estar haciendo. Porque esta reunión, esta conversación no hubiese sido posible si no podemos tener si no podemos usar la tecnología para la expansión del reino de Dios. Definitivamente. De hecho, fue muy triste para mí escuchar de algunos pastores de que no estaban haciendo nada cuando empezó la pandemia. Dijeron, no, va a pasar pronto, vamos a empezar a reunirnos en unos 2, 3 meses. Y no decidieron actualizarse un poco, ¿no? Con la tecnología, como lo mencionas, y tener servicios en línea o algo tan sencillo como grabar su mensaje en su teléfono y enviárselos por WhatsApp o por mensaje o por ponerlos en YouTube para que su iglesia los pueda ver. Y tristemente, de esos que yo había escuchado que no hicieron ese ajuste, algunos ya ni congregación tienen porque no pudieron hacer esos cambios, ¿no? Usar las herramientas que tenemos para poder Claro. no redefinir la iglesia, sino usar las herramientas para continuar siendo iglesia a pesar de las circunstancias. Mira, y esto es tan crucial que aún después que pase el asunto de COVID y aún después que todo el mundo se vacune, que estoy orando que sea pronto, estoy orando que esto pueda terminar, aún después que eso pase, la forma del ministerio, de ser la iglesia, va a cambiar. O sea, la vacuna no va a solucionar todo y la idea de que vamos a volver a lo normal, esa es una idea ficticia, en mi opinión. El futuro de la iglesia es diferente. Dios nos ha cambiado la plataforma y tenemos que hacer las cosas, porque las cosas no van a ser iguales. Tenemos que hacer las cosas distintas. Y de momento me gustaría preguntarle por el hecho de que usted es parte de una organización que tiene 400 años de existencia, ¿no? Y eso es impresionante. Sí, Que obviamente para una organización así, de momento puede haber un compromiso a tradición y de momento puede haber alguien que no es de su organización, pero similar. Y está teniendo este conflicto entre, es que tengo miedo de dejar ir de lo que estoy acostumbrado a hacer para extenderme hacia algo nuevo. ¿Cómo usted, como líder de una organización, que me imagino que más de alguna persona ha de pensar así o le ha de costar para sí, transicionar, porque a veces no son los miembros los que le cuesta, sino nosotros los líderes? exacto. ¿Cómo ha logrado tener esas conversaciones para que alguien pueda tomar esos pasos iniciales para un mundo más abierto? Claro, claro. Fíjate que
cuando hablamos del cambio en el liderazgo, y esto es parte de las conversaciones que yo como en el rol que yo tengo ahora, es lo que nosotros tenemos. Cuando hablamos de cambio, las personas generalmente no le tienen miedo al cambio. Lo que ellos le tienen miedo es a perder las cosas, o sea la pérdida. Eh, y esa es parte crucial de lo que nosotros estamos. Por supuesto, tenemos algunas personas que se oponen al cambio. Eso parte de lo que estamos nosotros tratando de hacer es tener una actitud de escuchar, ¿verdad? Una actitud de caminar junto a las personas, walking alongside leaders, caminar junto con la gente, tratando de ayudarles a ellos y explicarles que el cambio es más importante para el beneficio y el futuro, al futuro de la iglesia. No es fácil, pero hemos podido navegar esas aguas que estamos viendo ahora, porque si no cambiamos, morimos. Esa es la realidad. O el cambio, ¿verdad? O la muerte. En eso estamos. Y lo que yo he aprendido y lo que yo he visto es que las personas no están temerosas del cambio, pero sí temerosas de la pérdida. Y cuando digo pérdida, así es como lo hemos hecho siempre. You know? Así es que se ha hecho siempre. Estas han sido nuestras decisiones de siempre, así lo hemos hecho. El status quo, hemos tenido que lidiar con eso y por la gracia de Dios, pues vamos bien, pero no ha sido fácil. No, y estaba leyendo un poquito acerca de tu historia y de la forma que Dios ha venido usándote los últimos años. Y se me hace muy interesante en cuanto al tema que estamos hablando, ya que una de las cosas que mucha gente escribía era de este sinónimo entre Eddie y el discipulado y discipular a personas, ¿no? Yeah. Y entrenar a líderes y lo que fuera. Y creo que es muy, muy importante cuando de momento alguien que ha hecho esos cambios y ha hecho esas cosas, las ha aplicado en su vida, puede ahora comenzar a- a- a motivar a otros a hacerla. Y de verdad que me llena de mucha emoción, mucho entusiasmo de que alguien en tu posición pueda tener esa mentalidad de "Hey, vamos a ir por el futuro y por la gente que nos necesita en el futuro. Tenemos temor y es una realidad, no lo vamos a ignorar, pero vamos a tomar pasos proactivos, ¿verdad? Para ir hacia adelante alcanzando a los demás". Sí, parte de nuestra visión, por ejemplo, para el futuro, post COVID-19, porque estamos ahorita pensando en la iglesia del 2030. Eso es lo que estamos enfocando. Lo visualizamos dentro de nuestra denominación. Vamos a hacer una iglesia más multiétnica. Nuestro liderazgo ha sido más anglo. Fueron los inmigrantes holandeses los que tomaron el liderazgo y fundaron la Iglesia Reformada en América hace 400 años. Pero Dios nos está trayendo los cambios, es una iglesia más multiétnica y nos vamos a enfocar en 4 áreas cruciales para el futuro. Y esta es la visión que estamos trabajando en los próximos 10, 15 años. Eh, eh, 4 áreas importantes. Una es el área del desarrollo de los discípulos. Dios, la punta de la lanza para nuestro futuro es el desarrollo de discípulos. El Señor nos mandó a ser discípulos. Esa es una de las áreas donde nos vamos a enfocar fielmente y vamos a hacer el trabajo de equipar a las iglesias para que ellos puedan hacer discípulos. Lo segundo que vamos a enfocarnos nosotros es en el desarrollo de los líderes. No se puede hacer discípulos si no tenemos líderes enfocados, líderes listos. Y cuando hablamos de líderes, no me refiero solamente al pastor o la pastora o los líderes principales. Me refiero a los equipos de liderazgo. Porque yo creo que la idea del líder principal y el líder central, eso quedó en el pasado. Yo les he dicho a ellos, mi rol es secretario general, pero eso no quiere decir que yo soy ¿cómo se llama? La última Coca-Cola del desierto, como les digo.
mi trabajo es equipar a todo el equipo, el liderazgo, y cuando a mí me toque ya partir de este mundo, el trabajo tiene que continuar. O sea, el trabajo no se va conmigo, el equipamiento de los líderes. Lo tercero que vamos a enfocarnos es equipar a las congregaciones a desarrollar ministerios. Y cuando hablamos de ministerios, me refiero a todos los ministerios que tienen que desarrollar las iglesias. O sea, equipar a la iglesia a que no tengan la mentalidad que la iglesia es de un servicio el domingo, porque ese es el problema, ese es un problema. Cuando la gente piensa que todo lo que es la iglesia es un culto el domingo, están equivocados. Yo le decía a nuestra iglesia que el domingo es el tiempo de celebración y por eso lo hacemos con excelencia, pero el ministerio sucede fuera del domingo. O sea, nosotros estamos en ministerio el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo vamos a celebrar lo que hemos hecho. La idea de que la iglesia es un culto el domingo, eso tiene que quedar en el pasado. O sea, y lo cuarto que vamos a enfocarnos nosotros es en las misiones, la misión local y la misión en el mundo. Hemos hecho nosotros por 370 años misiones en India, en el Medio Oriente, en Europa, en muchos lugares. Y tenemos misioneros que han hecho un trabajo fantástico por cientos de años. Y vamos a continuar enfocándonos en el futuro, en todas esas áreas, porque creo yo que eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Está buenísimo, Eric. Fíjate que en cuestiones de recursos que tenemos o vamos a tener en este año, de acuerdo a los puntos los 4 puntos de enfoque, desarrollo de discípulos, eso es algo esencial para la iglesia. Este año, en los próximos 3 meses más o menos, vamos a sacar un libro que se llama Haciendo Hacedores de Discípulos. Entonces, no solamente él es nosotros hacer un discípulo, sino al discipularlos, que ellos también lleguen a ser hacedores de discípulos, ¿no? Así como Pablo lo dijo, lo que has escuchado de mí, enséñalos a líderes que han sido comprobados, que puedan enseñar a otros. Y entonces vamos a tener algunos recursos que les pueden ayudar en eso. Antes de pasar la próxima pregunta de esta conversación, hay una pregunta de Carlos Méndez que me gustaría compartir ahorita porque va con el tema de lo que hemos estado hablando de misioneros y todo eso. Y él dice, estoy de acuerdo con que tenemos que ser misioneros, no porque es un oficio, pero una parte de ser un discípulo de Dios. Y mi pregunta es, ¿cómo lo hacemos sin cambiar la perspectiva bíblica? ¿Cómo lo hacemos sin cambiar la perspectiva bíblica? Creo quizás sería bueno, no entiendo muy bien a qué se refiere con sin cambiar la perspectiva bíblica. Creo yo que cuando Jesús nos envió si vemos la gran comisión, por ejemplo en Mateo, ¿verdad? Cuando Jesús habla de autoridad, toda la autoridad me es dada, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quizás el reenfoque que nosotros estamos haciendo, o sea, la perspectiva bíblica es la misma, ir y hacer discípulos. Ese es nuestro llamamiento bíblico y eso no tiene que cambiar. La manera que estamos reajustando es cómo lo hacemos, ¿verdad? Anteriormente, cuando hablábamos de misión, y hablamos de misioneros, estábamos hablando de misioneros profesionales. En nuestra denominación, nosotros tenemos misioneros profesionales. ¿Quiénes son estos misioneros profesionales? Por ejemplo, en México teníamos misioneros que estuvieron en Chiapas por 125 años. Wow. Fueron al seminario, se graduaron en el seminario con una maestría en misión global o en ministerios interculturales y luego se fueron a Chiapas por 40. Tenemos familias que han estado, la última familia que se retiró el año pasado, estuvieron en Chiapas 53 años y hicieron tremendo trabajo.
equiparon, allá trabajaron con la iglesia presbiteriana, en México, y ya se retiraron, los celebramos, los bendecimos en el sínodo nuestro y les dimos gracias por todo el trabajo. Ese es un misionero profesional. Cuando estamos hablando de misioneros, la palabra que usamos, misioneros orgánicos, son aquellos que quizás no tienen un full time siendo misioneros, pero comparten la misión, comparten la palabra de Dios mientras están manejando un carro de Uber. ¿Sí me entiende? Y hacen un ride de un lugar a otro manejando su Uber y empiezan en conversaciones espirituales con la gente que ellos están llevando. ¿Sí miran la diferencia? O sea, la diferencia es que uno fue al seminario, se graduó y se hizo profesional y se fue, estuvo 50 años en un lugar traduciendo la Biblia o enseñando, y el otro tipo de misioneros orgánicos, que son los que tenemos que desarrollar, son aquellos que mientras están manejando su carro de Uber, están compartiendo la fe. Mientras están jugando un partido de básquetbol con sus amigos en Sí. la esquina, están compartiendo la fe, están compartiendo su historia, lo que significa ser cristiano, lo que significa creer en Dios. Ese es el tipo de misionero que muchas veces nosotros no pensamos en misioneros así, pensamos en misioneros que están en Chiapas, en diferentes partes del mundo. La perspectiva bíblica es ir y hacer discípulos. Lo que la iglesia tiene que redefinir es cómo lo hacemos. No estoy diciendo que el tiempo de misioneros profesionales se terminó, pero van a ser menos. Eso es lo que yo visualizo en el futuro. Menos gente son los que se van a ir a un lugar remoto del mundo y estar ahí el resto de su vida. La iglesia tiene que equipar a todos sus miembros a poder ser agentes de transformación en el mundo cotidiano nuestro. Muy bien. De hecho, Carlos comentó de que su pregunta era en términos de Christian worldview, no una perspectiva cultural. Pero a lo que yo agregaría de eso, de hecho, tenemos que verlo hasta cierto punto también, obviamente manteniendo los fundamentos bíblicos de quién somos como seguidores de Jesús, porque también para poder entender la cultura en la que estamos viviendo. Nosotros vamos al Claro. trabajo todos los días. Nosotros Sí, quizás cuando no estamos en pandemia, como tú mencionaste, jugamos baloncesto, jugamos fútbol con los amigos en el parque. Eso es parte de cultura. No tiene nada malo juntarnos con amigos para jugar fútbol, a juntarnos con compañeros de trabajo y durante la hora de lunch tener conversaciones espirituales, como tú mencionabas. Entonces, creo yo que ahí tiene que haber un balance en cómo vemos ese Christian worldview, como lo mencionó, pero a la misma vez cultural. ¿Algún comentario, Jeffy? No te Ya, quedes fuera de la conversación. ya, no, no, estaba pensando, creo que una gran diferencia es, por ejemplo, como decía el pastor alemán, de que hay personas que tienen un plan, ¿no? Para misiones. La persona que se va a un país o se va a una comunidad y tiene un plan detallado. Pero creo que lo que estamos hablando acá es de aprovechar oportunidades, es de aprender a cómo hacer oportunidades o aprovecharlas. De momento, estando en el bus, uno ve a alguien, una señora que siempre llega tarde y viene cansada. Entonces, ok, sé que todos los días viene, pues voy a traer una botella de agua la próxima vez, y al verla, poder ofrecérsela y comenzar una conversación. Es aprovechar esas oportunidades. Y creo que en ocasiones le ponemos al título de misionero de día a día un poco, le ponemos un poco de demasiado peso. Pensamos que cuando el pastor Eddie dice, tenemos que ser misioneros, que estamos diciendo que tienen que ser maestros de teología y que tienen que enseñarle. No, estamos diciendo ser esa puerta que abre la posibilidad a que alguien pueda conocer más a Jesús. Entonces, simplificarlo, ¿no? Creo que lo que ha pasado durante los últimos años es que lo hemos complicado un poco, donde nos da temor. ¿Y qué si me hace una pregunta que no sé? Sencillo, le dices, no sé, ¿no? Pero a veces complicamos mucho y eso nos impide a tomar esos pasos de ser misioneros orgánicos, me encanta esa palabra,
ingenieros orgánicos que nacen sin que nos demos cuenta y eso está dentro de nosotros. Y creo que eso es lo que la gente tiene que entender, de que no, Claro. no complique, lo dice en Hechos 15, ¿no? No le hagamos difícil a aquellos que quieren conocer a Dios. Descompliquémoslo y simplemente aprovechemos las oportunidades de hablarle a aquellos que están a nuestro alrededor. Un ejemplo de eso era cuando yo era pastor, algunos hermanos tomaban el valor y le hablaban de Cristo a alguien y le presentaban el Evangelio y luego me llamaban a mí. Pastor, aquí tengo a mi primo que quiere confesar a Cristo. ¿Puede usted guiarlo en la oración de confesión? Yo le decía, no me tienes que llamar a mí, nomás dirige y bendícelo. Pon tu mano sobre esa persona y ¡plup! Yo le colgaba el teléfono. Y después hablaba con él y decía, mira, no me tomes que quiero hacerte algo, hacerte un mal. Simplemente quiero enseñarte de que la misma manera que yo lo puedo hacer, de la misma manera tú lo puedes hacer también. Porque nosotros somos hijos de Dios de la misma manera. El hecho de que yo sea pastor, ese es un rol que Dios me llamó a hacer, pero eso no quiere decir que yo estoy más cerca de Dios que tú, ¿verdad? Así Y es. tú Ahora, puedes hacerlo. creo que ahorita apuntó que tiene que ver con nuestra pregunta siguiente, y es que el líder, el pastor, incluso el líder de un grupo de vida, el líder de una iglesia en cualquier esfera, tiene un rol muy importante, ¿verdad? En el desarrollo de los líderes que están, o de las personas que están alrededor de ellos. Cuando pensamos en el futuro, Pastor Eddie, am, póngale que usted le está hablando a líderes que van a cambiar el mundo en el futuro porque tienen a personas bajo su influencia. ¿Cuál es la importancia nuestra como líderes en este caminar hacia el futuro de la multiplicación? ¿Cuál es la importancia de nuestro rol? Exacto. Yo creo que el rol, cuando tú hablas de multiplicación, por ejemplo, cuando yo llegué al Valle Central, yo fui la primera iglesia hispana, o sea, la primera iglesia que hablaba español de mi denominación. Y yo fui a mi distrito, a mi clasis, nosotros le llamamos clasis, y yo le dije, es una vergüenza que nosotros no tenemos iglesias latinas, iglesias que hablen español, que alcancen a la comunidad latina que habla español en el Valle Central. Después de, una de nuestras primeras iglesias establecidas ahí fue hace 200 años. Y yo llegué hasta el 2000, o sea, el 2004 yo llegué ahí. Y en ese tiempo no tenía ni una iglesia hispana. Entonces yo digo que Dios me llamó aquí y vamos a levantar un movimiento de iglesias latinas en esta área. Y la segunda pregunta era, ¿cómo le hago? Porque yo nomás llegué con mi esposa y mis hijos. Ahí no teníamos iglesia. Yo fui lo que se llama un parachute, ¿verdad? Cuando hablamos un paracaídas, cuando hablamos el lenguaje de plantadores de iglesia. Yo empecé a trabajar ahí y luego tuve que leer, o sea, ver el Nuevo Testamento, volver al Nuevo Testamento y leer pasajes. Y el pasaje de Efesios fue crucial, Efesios 4. Para mí en el ministerio fue transformacional cuando el versículo 11 y 12 de Efesios capítulo 4 fue para mí sumamente importante y eso me ayudó a caminar en el ministerio. No voy a tomar mucho tiempo, pero se lo voy a compartir rapidito, el libro de Efesios 11 y 12, y para mí eso fue fundamental cuando yo llegué al Valle Central, donde el Señor habla y dice que Él mismo concedió a apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y mire la transición que hace el versículo 12. A fin de, o sea, a fin de, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Pero para mí es crucial el versículo 11 y el versículo 12. Hay líderes que pertenecemos al grupo del versículo 11. Y esos son los que Pablo habla ahí, apóstoles, profetas. Yo soy parte de ese grupo. Ese es el grupo al cual yo pertenezco, al cual Dios me llamó. ¿Para qué? Para edificar a los que son parte del grupo 12. ¿Quiénes son esos? Son los santos. Para la edificación de la iglesia, los santos del ministerio. ¿Para qué? Para que ellos hagan la obra del ministerio. Cuando yo le dije esto a nuestros líderes, cambió nuestra perspectiva de ministerio totalmente. Para mí eso cambió la perspectiva distinta, porque yo dije, ok, los ministros son los santos, porque son ellos los que van a hacer la obra del ministerio. Mi trabajo es capacitarlos, mi trabajo es educarlos, y nosotros tuvimos un crecimiento tremendo porque la iglesia crece de acuerdo al grupo de personas involucradas en el crecimiento. Si solamente una persona está involucrada en el crecimiento, la iglesia va a crecer de acuerdo a uno. Si 2 están involucrados, la iglesia va a crecer de acuerdo a 2. Si 10 están involucrados, la iglesia va a crecer de acuerdo a 10. Entonces, en 5 años nosotros plantamos 7 iglesias porque se levantaron muchos pastores en nuestra iglesia y algunos líderes que ni siquiera tenían la idea que eran pastores, hoy están haciendo un trabajo fantástico. Yo voy al Valle Central y me gozo con toda esa gente. Oye, aunque yo agregaría un poquito más a lo que estás mencionando de Efesios 11, que de hecho Efesios 11 es como el blueprint de cómo la iglesia puede funcionar en todos los dones ministeriales que Pablo nos menciona ahí. Si vemos unos versículos atrás, en el versículo 7, ahí dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros, o sea que a todo el cuerpo de Cristo, nos ha dado un don especial mediante la generosidad de Cristo. Entonces, creo yo también de que toda la congregación, todo el cuerpo de Cristo tiene esos 5 dones que mencionaste. Obvio, y la diferencia es de que unos lo hacen profesionalmente, como hablamos hace rato en la conversación, y otros pueden funcionar en ese don en su vida cotidiana. Para ser pastor no tiene que tener el título de pastor liderando una iglesia. Un pastor es alguien que cuida, alguien que le da la nutrición espiritual a otra persona. Si estamos discipulando a alguien, ya estamos funcionando, no con el título de pastor como lo conocemos, sino con la función bíblica de cómo Él nos los ha establecido, ¿no? Desde el principio. Pero la clave es eso, que esos dones y funciones están para que la iglesia llegue a vivir su propósito, así como Dios lo creó desde el principio. Ahorita que estamos en esto, estamos hablando acerca de cómo podemos prepararnos y para hacer los ajustes para el futuro. Yo sé que no hemos tocado mucho acerca de lo que viene y cómo nos podemos preparar, pero aquí hay una pregunta de Eduardo, que él pregunta, ¿cuál es la perspectiva para jóvenes y preadolescentes para el 2030? Entonces, creo yo que él se refiere a cómo vemos que va a estar el movimiento de jóvenes en el futuro y cómo, pues, obviamente podemos prepararnos nosotros para seguir alcanzándolos entonces. No, y esto ayuda también para hablar del futuro de la iglesia. O sea, para la iglesia, para que la iglesia continúe siendo relevante, vamos a hablar de la relevancia de la iglesia en el mundo. La iglesia tiene que involucrar a los jóvenes en diferentes áreas de liderazgo. O sea, si nosotros no involucramos hoy a los jóvenes, vamos a tener tanto problema, tanta lucha. Mira, yo estaba en una reunión un día con una iglesia afroamericana y yo estaba ayudándoles a ellos a visualizar, renovar el ministerio.
y yo intencionalmente le pedí al pastor que venga un grupo de jóvenes a la iglesia. Y fue interesante ver esa conversación porque se levantó una muchacha que era nieta de alguno de los líderes que estaban ahí, una muchacha de unos 16, 18 años, de esa muchacha, pero chispa, decimos nosotros. Y ella se levantó y dijo, yo tengo una pregunta. Dice, a mí me gustaría servir de una manera diferente y me gustaría ayudar ella está hablando del departamento de educación, pero se levanta otra persona ahí y nomás le dice, muchas gracias, mijita, por querer tener esa intención, pero tú no tienes experiencia y tú no puedes dirigir. Esa persona se enfocó más en que la muchacha tenía 17 años y esta señora tenía como 70, una hermana linda en el Señor, pero estaba perdiendo esa conexión. O sea, ella le decía, a ti te falta experiencia, eso no puede servir. Para el futuro de la iglesia, nosotros tenemos que ver jóvenes ejerciendo liderazgo y tienen que ser empoderados para el liderazgo en diferentes áreas de la iglesia. Yo me acuerdo cuando yo comencé a ser pastor, yo tenía 25 años y en ese tiempo para muchas personas era como una locura, ¿verdad? Que un muchacho de 25 años recién casadito iba a dirigir una iglesia donde habían muchas personas que eran muchísimo mayor que yo. Mi equipo de ancianos y diáconos eran más, mucho mayores que yo, pero eso me ayudó a mí. Y no estoy hablando de jovencito, ya 25 años, pues no soy un muchachito, pero a mí me ayudó. La iglesia del futuro, y gracias por esa pregunta, porque creo yo que es crucial. Si nosotros no involucramos a nuestros jóvenes para el futuro, no tenemos, el futuro nuestro está muy precario si no involucramos a todos nuestros jóvenes. De hecho, hay un estudio que hizo Orange, no sé si han escuchado Orange, es un ministerio que provee currículum de escuela dominical para niños, preadolescentes y adolescentes. Entonces, muchas iglesias en los Estados Unidos realmente usan ese currículum para sus ministerios de niños y jóvenes. Hicieron un estudio nacional y lo que encontraron a mí no me sorprendió, pero como que confirmó lo que yo siempre he tenido. Iglesias que se enfocan en tener buenos ministerios y buen espacio para que los jóvenes se sientan bienvenidos, puedan pertenecer y sean parte, que sean bienvenidos a ese grupo de entre edades de 13 a 29, que son como un 16 años, ¿no? de enfoque. Las iglesias que tienen buenos ministerios para este grupo de personas entre 12 a 29, de hecho, están viendo iglesias más exitosas y también multigeneracionales. Es decir, de que el hecho de que se enfoquen en jóvenes, no solamente están atrayendo jóvenes, sino que están creciendo en un balance generacional de niños, jóvenes, matrimonios o personas adultas jóvenes recién casados con niños, personas y ya también aún de la tercera edad. Y creo yo que es clave porque si los discipulamos bien, terminando sus 20, ya que entran a una familia, los que se casan en esa etapa, ya vienen muy firmes en su fe y también en esa conexión con su iglesia local, que no se van a ir, sino que Exacto. mientras empiezan a tener niños, van a crecer en el ministerio de niños ahí y van creciendo esas generaciones. Entonces, yo les diría, si para poder tener buen éxito en 10 años o 9 años de ahora, creo yo que empecemos hoy a tener buen enfoque para esos grupos de preadolescentes, jóvenes, jóvenes adultos y aún niños, para poder tener una iglesia exitosa en 10 años. Exacto. No, y para los líderes latinos de Norteamérica, hablando de Estados Unidos específicamente, la comunidad latina
es una comunidad joven. Si nosotros vemos Sí. las estadísticas, es una comunidad joven, o sea, nuestros jóvenes son los que están al frente. Yo miro a mis hijos, yo tengo 3 hijos y tengo 4 nietos ya que han nacido acá de segunda, tercera generación. Si nosotros no somos, no hacemos o establecemos un ministerio relevante y nuestra predicación y nuestro equipamiento para los jóvenes es diferente, entonces vamos a perder nuestros jóvenes y eso es lo que, y eso es lo que la iglesia ha visto. Hay que aprender. Hablando de la iglesia del futuro, la iglesia del futuro es más relevante para el ministerio juvenil. Eh, Otro punto importante, la iglesia del futuro también es más relevante con los grupos pequeños. Creo yo que la iglesia del futuro, la iglesia, por ejemplo, cuando hablamos de mega iglesias, esas iglesias grandes, cuando definimos mega iglesias, estamos hablando de iglesias de más de 2.500 personas en el servicio. Creo yo que el tiempo de la mega iglesia va a ir reduciéndose para dar Estoy de lugar acuerdo. a la iglesia más pequeña. Estoy de acuerdo. Los grupos pequeños, en español, pues tenemos muchos nombres para eso, las células, los campos blancos, los grupos de crecimiento, los grupos de café, los grupos de amistad, esos grupos donde el discipulado va a hacerse, es el futuro de la iglesia. O sea, porque la iglesia es más digital que personal. O sea, y eso no quiere decir que estamos cambiando la enseñanza bíblica, eso no quiere decir que simplemente nos estamos ajustando a los cambios que nosotros estamos viendo y la iglesia del futuro va a ser más así. Aquellos que tienen un deseo de ser pastores de una mega iglesia, creo yo que ese tiempo quedó en el siglo pasado. Hoy va a ser distinto. Yo era pastor de nuestra iglesia. Teníamos más de 2.000 y pico de personas que llegaban al servicio. Yo hacía los servicios en español, pues teníamos servicio en inglés, servicios en nepalés, servicio en español. Y los servicios en español nuestro, más o menos unas 600, 800 personas. Pero este tiempo es distinto y el futuro va a ser distinto. Vamos a volver a Hechos 2. Si leemos Hechos 2, donde dice que la iglesia se reunía en sus casas y partía el pan en sus casas. O sea, el tiempo del ministro profesional está cambiando para darle chance a aquel ministro más orgánico, aquel ministro que, que trabaja, en un restaurante y al mismo tiempo es un ministro del evangelio, aquel ministro que trabaja en construcción, ¿verdad? Y al mismo tiempo es pastor de una iglesia. Y soy totalmente de acuerdo con ello. Creo que una cosa que no debemos olvidar es que el hacer nuestro mensaje más relevante no tiene que ver con el contenido, ¿verdad? No es, en inglés la palabra es dumb down. No tiene que ver con No, dumbing down el sermón o el mensaje. Incluso creo que ese es un daño que se le ha hecho a la nueva generación, donde con la intención de ser más, relacional con ellos, no les hemos dado los fundamentos de lo que es la fe cristiana y la teología, los fundamentos, ¿no? Entonces, a veces claro. ponemos en riesgo una cosa por querer alcanzar la otra. Yo soy un resultado, le voy a ser sincero, yo soy un resultado de la escuela dominical. Creo que la mitad de los textos que yo me sé de memoria me los aprendí en una escuela dominical, con una maestra que me decía, Exacto. si no aprendes, si no me dices este texto, no puedes ir al baño. Y yo, pero tengo que ir al baño. No, dime un texto. Y ahora, les voy a ser muy honesto, ahora cuando yo me enfrento a ciertas cosas, esos textos brincan en mi corazón. ¿Y a dónde me aprendí ese texto? Y voy a esa hermana que invirtió el tiempo para, yo tuve la dicha, a mí me encantan los cantos de hoy, pero tuve la dicha de crecer con himnos. Y yo creo que si alguien se aprende todos los himnos de un himnario, sabe lo suficiente teología para vivir toda su vida, porque eran cantos ricos en teología. El cambiarle el ritmo y ponerle un poco más de bajo a la música hoy no significa bajarle el contenido o el peso
de lo teológico dentro de ello, al igual con los jóvenes. So, a los que nos están escuchando, no estamos diciendo, oh, hazlo llamativo, pero sin contenido. No, no cambies el contenido, simplemente enfócate en cómo lo vas a presentar a la audiencia, porque lo que los va a salvar no es cuánto los llamaste, pero el contenido el cual ellos reciben. Como dijo, creo que el Puma dijo, no importa que vengan a ver el Puma, pero se vayan con el león de la tribu de Judá. Es con qué se van, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante enfatizar. Exacto. Exacto, no, sí, y tienes toda la razón. No, yo no estoy abogando y no estamos abogando acá para entretener a los muchachos, a entretener a los jóvenes. No, no se trata de entretener y vamos a ponerle una musiquita bonita para que ellos se sientan muy bien. No se trata de eso. Lo que estamos tratando de decir es poder, y por supuesto los que predican, los que enseñan, tienen que educarse de la mejor manera en el ministerio. Y para mí, en lo personal, yo hago énfasis tremendo a todo nuestro equipo pastoral, aquellos que se dedican profesionalmente al ministerio. Les damos oportunidades para que se gradúen. Yo estoy contento que ya el próximo año vamos a graduar la primera generación del seminario teológico con doctorados en ministerio. Yo mismo estoy terminando un PhD en Nuevo Testamento en Inglaterra. O sea, no estamos diciendo vamos a hacerlo todo ahora facilito para que la gente venga. No, lo que estamos diciendo es vamos a tener solidez teológica y al mismo tiempo vamos a enfocarnos en la realidad de un mundo cambiante que estamos nosotros viendo. Y parte de ese mundo cambiante lo vemos en en las nuevas generaciones, ¿no? En los que estudias en las generaciones o todos los que saben de la generación X, de la generación milenial, la generación que es la nueva, bueno, ya están en adultos, la generación Z. Normalmente hay un cambio generacional cada entre 18 a 20 años, dependiendo qué estudios y qué reportes vemos. Pero cada vez que hay un cambio generacional es donde van a haber muchos cambios. Yo recuerdo una de las cosas que empezaron a hacerse evidentes con la generación milenial. Yo diría, soy el de los primeros graduados de la generación milenial. El primer año que empezó la generación milenial, ese soy yo. Entonces, después que pasan años, se estudian las generaciones, se estudian los comportamientos, cuando llegan adultos, empiezan a ver cómo se ajustan al mundo real, ¿no? Ya saliendo de la universidad, los que van a estudiar, los que empiezan a trabajar, empiezan una carrera. Y una de las cosas una de las cosas que los millennials en aquel entonces, cuando empezó hace casi 20 años, como adultos, cuando empezaron ya después de los 18 o 21 años, se decía que la generación milenial no iba a hacer nada, porque ya estábamos entrando a la era digital, ¿no? Que eran unos flojos y todo eso. Pero la realidad de la generación milenial es de que es la generación que está haciendo más cambios, hablando del mundo general, del mundo no cristiano necesariamente, son los que tienen una mentalidad para mejorar el mundo, ¿no? Son muy compasivos, quieren restaurar el mundo, son muy green, o sea, ya no quieren que hayan desperdicios de basuras, hay que reciclar, hay que proteger el mundo en el que vivimos. Y eso Cuiden a los afecta. animales y todo eso. Sí, y eso es algo bueno. Obviamente, no estoy hablando en contexto espiritual o cristiano, pero es algo bueno de lo que hay en el corazón de esta generación es algo bueno, es restauración. Si lo ponemos ver en una manera muy simple, es un espíritu muy de restauración, quieren restaurar el mundo. Imagínense si conocen a Jesús y ese espíritu lo traen a la iglesia para poder empezar a restaurar el mundo ya con una perspectiva espiritual, una perspectiva de Jesús, es donde estamos viendo muchos cambios ahorita por ese corazón milenial. Ahora, si se empiezan a estudiar la generación Z, que ya están empezando a, a entrar a la vida de adultos, la generación Z ahorita, están la primera generación, los primeros graduados de la generación Z están ahorita
como a los 20 o 21 años, esta generación viene un poquito más, ¿cómo lo puedo decir? Donde no van a necesariamente recibir algo simplemente porque tú se lo dices, sino que son personas que van a quieren estudiar, quieren saber de que lo que se está diciendo o compartiendo tiene una base firme. ¿Sí me explico? Y Sí, sí. también otra cosa, ya para aplicarlo a nuestro contexto, este, no quieren heredar la fe de sus padres simplemente porque fue la fe de sus padres, sino que quieren explorar fe por su propia cuenta y ellos llegar a un entendimiento y una decisión firme por su propia cuenta, decir, yo soy un discípulo de Jesús, yo soy un seguidor de Jesús. Y eso a nosotros nos está dando un desafío de no solamente continuar haciendo lo que estábamos haciendo con sus padres, porque no Exacto, necesariamente van a decidirlo de la misma manera. exacto, exacto. Tú tienes toda la razón. Yo soy de la generación X y, y mis hijos son mileniales. Tengo mi segundo hijo, él ya tiene 27 años. Él se está graduando de abogado de la Universidad de Tulane, ahí en New Orleans. Y él a mí me dijo, papá, yo quiero servir a la comunidad. ¿Sí me entiendes? O sea, y a mí me agrada porque no tiene la mentalidad de decir, voy a conseguir un tremendo trabajo, me voy a ir a New York y voy a hacer plata. La, Va a ser un abogado de migración y él dice, yo quiero dedicar tiempo para ayudarle a toda esa gente, porque él me miró a mí siendo pastor y él creció en la iglesia y él sabía mucha de nuestra gente, las luchas que tenían migratorias y todo eso, y eso lo llevó a él a tomar esa carrera y gracias a Dios se gradúa ya en mayo. Y parte crucial que él me dice, papá, yo quiero enfocarme y darle servicio y apoyar a mucha de la gente que era con la que tú hacías ministerio. Dios, no me llamó Dios al ministerio, pero me llamó a hacer esto, voy a hacerlo. Y con esa mentalidad, nosotros en el ministerio, ¿qué tenemos que hacer para el futuro de la iglesia? Tenemos que enfocarnos en ajustar nuestro ministerio sabiendo cómo funcionan todas las generaciones y gracias, Obi, por traer eso a la conversación, porque es crucial. O sea, la manera como yo veo el ministerio, la manera como yo hago las cosas, con una mentalidad de una generación X, es diferente como la mira Jeffy, por ejemplo, que es millennial. Eh, o quizás tú eres de la generación Z, Jeffy. No, ¿sabes qué? Yo soy millennial, aunque toda mi vida, tengo 37, aunque toda mi vida pensé que era de la X, porque como soy el primero de mi familia, yo adquirí todo lo Ok. de mi papá y mi mamá. Y un día me senté, soy de la generación, hombre. Tengo un alma vieja. Eso es lo que pasa, que tengo un alma vieja. Exacto. En el futuro, los líderes tenemos que balancear esa situación. O sea, si no sabemos cómo funciona cada generación, vamos a estar en serios problemas sin cambiar la enseñanza bíblica. No estoy diciendo que vamos a ajustar la Biblia a todas las generaciones. Lo que estamos diciendo es que más bien cómo hacemos el ministerio. Y yo creo que ese es el futuro. Cuando hablamos del futuro de la iglesia, el futuro de la iglesia incluye líderes que sean líderes capaces de poder navegar todas las aguas. Porque de la manera que yo le predico a gente de mi generación, no va a ser relevante a gente de una generación más joven. Tengo que ajustarla, no la Biblia, recuerden, ¿no? Quiero hacer bastante énfasis en eso, sino de cómo lo hago, cuál es la manera mejor de conectarme con las generaciones que vienen pensando en la iglesia del 2030, del 2040, donde quizás yo ya no voy a estar, ¿verdad? Pero hemos dejado un equipo que va a hacer ese trabajo cuando ya hayamos partido, si Cristo no ha llegado todavía. De verdad que estamos muy, muy contentos de esa conversación. Gracias a todos los que participaron en el Hub. Les animamos que a sus amigos les sigan comentando acerca de este momento que tenemos cada semana los jueves
a las 2:30 de la tarde, hora de México, ¿verdad? Aquí para California son las 12:30. Entonces, y gracias, muchas gracias a Pastor Eddie Alemán, de verdad que el conversar con usted nos ha animado mucho. Por cierto, cuando me di cuenta que había sido el primer latino, después de no sé cuántos líderes en su denominación, holandeses creo, ¿verdad? Dutch, que ser el primero hispano, de verdad que es un orgullo para nosotros el poder tener a personas de nuestra gente en posiciones de influencia y que todavía son humildes y alcanzables, neta que nos reta a nosotros a poder seguir ese ejemplo, ¿no? Entonces, pero al igual al pastor Eddie, cada jueves tenemos a diferentes líderes dentro de nuestra comunidad hispana, dentro del ambiente del crecimiento de la iglesia que estarán con nosotros. O, por ejemplo, enero 28 tendremos a Michael Carrion de City to City. Estoy muy entusiasmado por poder conversar con él. Y también el febrero 4 tendremos a Osmar Álvarez de Discípulo 21. No se pueden perder esa conversación. Y esos son los jueves, a las 2:30. Pero el lunes, febrero 8, tendremos a Esteban Grassman de la iglesia Ancla. Y eso será a una hora un poquito más tarde, ¿verdad? A las 7 de la tarde. Entonces, manténganse informados, manténganse conectados con nosotros por medio de Instagram en Exponential Español. Manténganse conectados a ello. Constantemente estamos subiendo información que les va a mantener al tanto de todo lo que estamos haciendo. Y créanme que detrás de las cámaras, aquí en Zoomlandia, tenemos un grupo de personas que estamos trabajando constantemente para poder pensar qué es lo que ustedes necesitan, cómo podemos ayudarles a ustedes a hacer ministerio mejor, más eficaz y de largo plazo. Queremos que duren, ¿eh? No queremos que sean como mi papá decía, como fuego de tusa, ¿no? Que agarra fuego y se apagó. Queremos que sea algo a largo plazo, que duren y que las próximas generaciones puedan venir y verlos a ustedes y decir, si ellos pudieron, nosotros podemos edificar sobre ellos. So, manténganse en sintonía de todo lo que es Exponential en español y les garantizo que su vida ministerial verá los efectos positivos. Nuevamente, gracias, muchas gracias, Pastor Eddie Alemán, por su presencia, sus palabras, sus consejos. Estaremos pensando en esto, ¿verdad? Y ahí de antemano le pido disculpas por los sermones que le voy a robar de todo lo que dijo usted ahorita, ¿verdad? Y obviamente a nuestro anfitrión, Obi, ¿verdad? Que estará cada semana aquí juntamente conmigo presentando estos momentos de conversación sincera. Quiero dar la oportunidad al pastor Eddie a que se despida también. No, gracias, Obi, gracias, Jeffy, por esta oportunidad de poder compartir a todos los que estuvieron viendo live y a los que van a ver después en la grabación. Quiero animarles a que se conecten siempre, estén conectados con Exponential Español. Conozco a Michael Carrión, que va a estar aquí la próxima semana. Michael es fantástico. Yo admiro a Michael tremendo. Y yo le digo, Michael, yo quizás tengo más años que tú, pero tú eres tremendo. So, les animo a que no pierdan esa conversación con Michael. Yo los bendigo y declaro sobre todos la paz del Señor. Cuídense mucho en este tiempo de pandemia. Y sean fieles al llamado que Dios les hizo en diferentes lugares del mundo, que Dios está con ustedes. Gracias, Obi, gracias, Jeffy. Sí, muchas gracias, Eri, gracias, Jeffy, y gracias por todos los que se conectaron. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora y en este mismo canal. Bendiciones. Adiós.